Hola, aquí tenemos una distribución de datos agrupada en intervalos. La primera columna representa esos intervalos y en la segunda columna lo que nos aparece es el número de datos que tenemos en nuestra distribución correspondientes a cada uno de los intervalos, la frecuencia absoluta, y esto de aquí es el número total de datos. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es número total de datos. Lo que vamos a hacer aquí es calcular dos medidas de centralización, como son la media aritmética y la mediana. Vamos a comenzar calculando, vamos a comenzar planteando cómo sería el cálculo de la media aritmética. Media aritmética. Muy bien. Fórmula de cálculo de la media aritmética. La media aritmética se representa por X con una barrita por encima y se calcula sumando desde el primero hasta el último los valores de las marcas de clase de esa variable por la frecuencia absoluta, todo ello dividido por el número total de datos. Muy bien, nos hace falta, por tanto, para poder calcular esa media aritmética, la marca de clase. Vamos a calcular esa marca de clase, que no es más que la semisuma de los dos extremos de ese intervalo, es decir, que la marca de clase sería el extremo inferior del intervalo más el extremo superior, todo ello dividido entre 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Para el primero sería 60 más 70 y todo ello entre 2, 65. Para el segundo, 70 más 80, todo ello entre 2, 75. Para el siguiente, 80 más 90 y entre 2, 85, y así sucesivamente iríamos calculando el resto de las marcas de clase. Y además, para poder calcular esta media aritmética necesito otra columna en la tabla, que es la que me va a permitir obtener el numerador de la fórmula. Voy a multiplicar cada marca de clase por la frecuencia, es decir, vamos a multiplicar esas dos columnas. 5 por 65, 325. 15 por 75, 1125. 27 por 85, 2295. 38 por 95, 3610. 23 por 105, 2415 y 17 por 115, 1955. Hacemos la suma de todo eso y mirad, el resultado de esta suma de aquí va a ser el numerador de la fórmula de la media aritmética. Bueno, pues sumo y todo eso nos da 11.725, con lo cual ya tengo la media aritmética, porque en el numerador será este resultado 11.725 y en el denominador el número total de datos, que es 125. ¿Vale? Operamos, hacemos el cálculo y nos da 93,8. Y la media aritmética siempre está indicada, siempre está medida en las mismas unidades en las que tengamos la variable. Y como nuestra variable está en kilómetros por hora, pues esa media también, kilómetros por hora. Va. La segunda medida de centralización que vamos a calcular es la mediana. ¿Y qué hace la mediana? Pues la mediana lo que va a hacer es dividir nuestra distribución de datos en dos partes iguales. Divide nuestra distribución de datos por la mitad. Entonces, para hacer el cálculo de esta mediana, como dividimos los datos por la mitad, el primer paso será calcular n partido por 2, 125 dividido entre 2, 125 que es n, y nos da 62,5. Y ahora, una vez que tenemos ese valor,
necesito recurrir a una nueva columna que hay que calcular en nuestra tabla, que es la de las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a calcularla paso a paso, a pesar de que en otros vídeos también lo hemos hecho. Entonces vamos a calcularla aquí de todas formas paso a paso. La primera frecuencia absoluta acumulada sería ese 5 tal cual. Y ahora, para hallar la segunda, a este 5 le sumo la siguiente frecuencia absoluta, que era 15. 5 más 15, 20. Para el siguiente, a este 20, le sumo la siguiente frecuencia absoluta acumulada, que es 27. 20 más 27, 47. Para el siguiente, al 47, le sumo la siguiente frecuencia absoluta acumulada, que es 38, 85. Para el siguiente igual, a 85 le sumo la siguiente, que es 23, y me queda 108. Y para el último le sumo, al 108 le sumo lo que me queda, que es 17, y me queda 125. Acordaos, importantísimo, la última frecuencia absoluta acumulada siempre tiene que ser igual al número de datos. Bueno, pues perfecto. Ya tenemos la columna en la que vamos a buscar la mediana. Ahora, este valor que nosotros tenemos aquí, lo tenemos que buscar en esta columna. Tenemos que buscar el primer intervalo donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a este 62,5. Entonces empezamos a buscar en qué intervalo nos encontramos para ver el primer valor de la frecuencia que sea mayor o igual al 62,5. Entonces busco y me encuentro aquí. Este es el primero, mayor o igual a 62,5, con lo cual la mediana estaría en el intervalo 90-100. De momento lo que sé es que la mediana pertenece al intervalo 90-100. Sé en qué intervalo está la mediana, pero no sé su valor exacto. Vamos a calcular su valor exacto con una fórmula que primero voy a copiar y luego pues vamos viendo qué es cada una de las cosas que nos aparecen en esta fórmula, ¿vale? Pues esta es la fórmula de la mediana, vamos en intervalos, vamos a aplicarla. Nuestra mediana, por tanto, será igual a, lo primero, esta L sub I, que es el límite inferior del intervalo, es decir, de este intervalo donde sé que está la mediana, el valor más pequeño, el más a la izquierda, 90, más n partido 2, que ya lo tengo porque lo he calculado aquí, n partido 2 es 62,5, menos f sub i menos 1. Cuando aparece el subíndice sub i menos 1 siempre se refiere al intervalo anterior. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es, en el intervalo anterior, aquel en el que está la mediana, en el intervalo anterior a este 90-100, tengo que buscar la frecuencia absoluta acumulada. Y en el intervalo anterior, la frecuencia absoluta acumulada es este 47. Todo ello lo dividimos entre la frecuencia sin acumular de ese intervalo donde está la mediana. Eso es lo que significa la f sub i, la frecuencia sin acumular del intervalo donde está la mediana, que es 38. Y lo multiplicaremos por la amplitud o longitud del intervalo, que es la diferencia entre los dos límites, el superior menos el inferior, es decir, 100 menos 90, 10. Hacemos el cálculo de todo eso y nos da 94,08. Y la mediana también está en las mismas unidades en las que la variable, luego esto también son kilómetros por hora. Pues aquí tenemos la segunda medida de centralización. Nos veremos en los próximos vídeos.